Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Dice en el nombre de Jesús así: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí. Bueno, pues Dios les bendiga nuevamente a todos. Buenas noches. Y vamos a el tema de esta noche, es ¿por qué Dios cambia? ¿O por qué parece que Dios cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Es decir, muchos que han leído el Antiguo Testamento se dan cuenta de que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios fuerte, celoso, de ira, que hace que sus enemigos caigan, se pongan de rodillas, que pierdan, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos, parece ser un Dios lleno de amor, de misericordia, y pareciera, a punto de vista de muchas personas, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, para poder empezar a comprender esto, por eso es que nos fuimos a Romanos en su capítulo 1. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que empieza con algo bien tremendo. Empieza diciendo que la ira de Dios, ¿cómo dice? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Entonces, en el Antiguo Testamento, si usted ha tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, nos encontramos de que Dios dice: yo soy un Dios celoso y no acepto adoración alguna a cualquier otro imagen, ídolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones dice que visito la maldad de vuestros padres hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, creo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios que dice: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Estoy arrepentido de haber hecho al hombre. ¿Sí han leído esa parte? Y nos encontramos que en el Nuevo Testamento Jesús viene y dice: no, pues amor y paz, ¿no? Casi, casi. No, Jesús viene y dice: ¿sabes qué? Si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Y también dice: amen a sus prójimos, oren por vuestros enemigos. Un contraste bastante difícil, porque Dios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, los israelitas tenían enemigos. Y Dios en ese momento les decía: maten a sus enemigos, a los cananeos. De hecho, cuando Dios tiene un problema, o podemos decir un desacuerdo, o no le obedece el rey Saúl, es porque Saúl desobedeció la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Saúl? Exactamente, que matara a todos los animales, a todo ser vivo, a todo de una de los pueblos que vivían en esa provincia de Canaán y que estaban en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl desobedece, y ¿qué es lo que hace? Guarda las ovejas, los bueyes, etcétera, los animales, y al rey, ¿no? No me acuerdo quiénes eran. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Amalecitas serían, no me acuerdo si eran los amalecitas, pero era uno de los pueblos que vivían en la provincia de Canaán. Y entonces el profeta Samuel viene y le dice a Saúl: oye, ¿sabes qué? Así dice el Señor: yo te hubiera puesto por rey para ti, el reinado para tus hijos y tus nietos, y toda tu familia, toda tu descendencia iba a sentarse en el trono de Israel para siempre. Pero por cuanto me has desobedecido, ahora mismo Dios te quita el poder, Dios te quita el cargo, Dios te quita la corona de rey sobre su pueblo. Y Saúl se enoja todo con Samuel y dice: bueno, ¿de qué me hablas? Si obedecía a Dios, matamos a todos los hombres y no sé qué, a todos.
Y Samuel le dice, entonces, ¿qué es ese mugido de vacas? ¿Qué es ese sonido de borregos, no? Que hace como dice, ese bramido de borregos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué dejaste a este rey incircunciso? Depende de la versión que usted le esté leyendo. Dice, a este incircunciso vivo. Y entonces, ¿qué hace Samuel? Saca una navaja y mata al rey. O a este rey de estos pueblos que no recuerdo muy bien su nombre, amén. Y entonces Saúl agarra y le dice, ¿sabes qué? Es que pues yo hice lo que dijo Dios. Y Samuel le dice, no, cuando Dios diga que mates, mata. Tienes que obedecer a Dios. Yo soy su profeta. Y Saúl se enoja y le dice, pues yo soy tu rey. Y lo pasa a jalar a Samuel y le rompe un pedazo de eso, de su túnica, de su ropa de Samuel. Y Samuel le dice, bueno, pues así dice el Señor, así como tú me has jalado y me has quitado parte de mi prenda de vestir, así Dios arrancará de ti su reino. Entonces nos damos cuenta que ahí era un Dios que aguas, había que tener cuidado, ¿no? Y era una de las primeras preguntas que yo me hacía cuando conocí al Señor, que no sé si mi papá aquí se acuerda, estamos en la Chinampa, y le dije, oiga, ¿por qué Dios es tan distinto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no? En el Nuevo Testamento, ¿quién se imagina a Jesús diciendo eso, no? ¿Quién se imagina a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Maten y acaben con todos aquellos que no sean, que sean incircuncisos, con todos aquellos que no sean de parte del pueblo de Dios. Todos tenemos la imagen de un Jesús que viene a predicar amor, perdón y salvación, ¿no? Que le da la entrada a ¿quiénes? ¿A quiénes? A todo aquel que crea en Jesús puede ser salvo. Aún a los que no son del pueblo de Israel. Obraba milagros aún con los que no eran del pueblo de Israel. Ahí está el ejemplo del centurión romano que trae y que le dice, Señor, mi siervo se ha puesto grave, tiene una enfermedad, ¿no? Sánalo. Y el Señor dice, bueno, vamos a verlo. ¿Y qué le dice el centurión romano? Le dice, no, ¿sabes qué? No soy digno de que entres en mi casa. Yo tengo gente a mi cargo, yo le digo a fulano, ve y hazlo, va y lo hace. Señor, así como yo tengo autoridad, tú tienes autoridad para reprender esta enfermedad. Tú solamente manda que mi siervo sea sano y yo sé que se va a sanar. ¿Y qué dice Jesús? Le dice algo respecto que ni en Israel había encontrado a alguien con tanta fe. O sea, exactamente, les dice, maravillado está Jesús, ¿no? ¿Saben qué? Oye, me sorprende, estoy maravillado de que ni en Israel he encontrado tanta fe. Hágase como tu fe, como tú pides, hágase, ve. Y en esa hora el centurión regresa a su casa y se encuentra con que su siervo ha sido sanado. Y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Y le dicen los criados de su casa, no, pues no sé, hace como 15 minutos estaba enfermo y se levantó de pronto y ya estaba como si nada. Hace 15 minutos. Ya hace 15 minutos estaba yo con Jesús y fue cuando dijo eso. Entonces se dio cuenta de que había sido obra del maestro. El maestro ahí no les impidió nada. Entonces nos damos cuenta que es un Dios que sana, salva, que da la oportunidad al que la busca. Entonces, ¿por qué Dios parece tener un carácter muy distinto en el Antiguo Testamento y por qué en el Nuevo Testamento? ¿Por qué, Chavita? ¿Será que porque aunque fue muy duro en el Antiguo Testamento, nunca hubo, de todas formas había rebelión de su pueblo? Y mostrándonos como que un poquito su amor, como que nos hace, se vuelve como un padre un poquito comprensible. Ok, vamos a estar viendo si es verdad o no es verdad. Primer punto, la Biblia dice que Dios nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? ¿Sí dice así la Biblia? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Él dice en su palabra que Él es un Dios celoso que no acepta adoración de ningún otro ídolo. Amén. En el Antiguo Testamento Él tiene un pueblo al que Él les dice mis hijos. Si vemos en el Antiguo Testamento Él cómo trató a Adán y a Eva, los trató de una manera
Uf, o sea, el Señor caminaba, se paseaba en el huerto del Edén. Así como hoy el Espíritu Santo mora en nosotros, en ese tiempo el Señor se paseaba en el huerto del Edén. Primer punto. La mayoría de personas que creen o se dan cuenta que Dios tiene un carácter en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, es porque he corroborado lo siguiente: falta lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios compasivo, pero también es un Dios que se enoja. Y es el mismo Dios en el Nuevo Testamento, un Dios compasivo y un Dios que se enoja. Vamos a hacer los ejemplos. Dios en el Antiguo Testamento mató simplemente, o bueno, por así decirlo, su poder hizo que una persona tocara el arca del pacto y cayera muerta, ¿no? Y uno dice, bueno, es que Jesús no hace eso en el Nuevo Testamento. Pero recordemos que ahí el Señor no lo hizo, sino les dio una indicación a su pueblo. Nadie, a excepción de los levitas, puede tocar el cofre del pacto, porque ellos han sido santificados. ¿Recuerdan qué significa ser santo? Apartado del mal. Exactamente, ustedes ya fueron apartados para purificarse para mi servicio. Entonces lo tocó alguien que no era puro. Y es como lo siguiente: cuando usted, su ropa tiene una mancha y la quiere lavar, ¿qué pasa con la mancha? Se quita. Exactamente, ¿por qué se quita? Porque es suciedad, ¿no? Y la estamos lavando, la estamos limpiando. Pasa lo mismo si nosotros nos acercamos con nuestras manchas, con nuestras arrugas, a la presencia de Dios, en este caso que se simbolizaba o que se encontraba manifiesta en el arca del pacto. ¿Qué pasaba con la mancha del pecado de esta persona? Iba a ser desaparecida. Pero si esta persona no estaba purificada, no estaba santificada, lo cual es muy difícil que un ser humano alcance ese nivel de santificación y purificación, iba a caer automáticamente muerta. Pero en el Nuevo Testamento no vemos eso. Sí lo vemos. El apóstol Pedro resulta que les dice a todos, ¿saben qué? Oigan, pues vamos a hacer una comunidad de seguidores de Jesús. Y todos, nadie les dijo nada, todos automáticamente traían sus propiedades, traían sus riquezas, no traían la décima parte, traían todo. ¿A dónde lo traían? A las manos de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles tomaran la mejor decisión y se pudiera repartir el dinero o la economía o los bienes a toda la comunidad, con el fin de que a nadie le falte, pero también que a nadie le sobre. Los que tenían una propiedad dicen, bueno, yo te doy una propiedad, bueno, ¿y cómo vamos a repartir la propiedad, no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Saben qué? Voy a vender el terreno, que me den, ¿cuánto? $1,000,000 de pesos. 1,000 pesos por un terreno, para no exagerarle. 1,000 pesos. Venden el terreno, traen los 1,000 pesos y se los dan a el apóstol Pedro. El apóstol Pedro veía que por ahí un hermano no tenía chanclas, no tenía zapatos, no tenía ropa. ¿Qué hacía? Le decía, hermano, mire, tenga de parte de Dios. Hermano, ¿qué tiene? Que se siente enfermo, busquen un médico, esto que el otro. ¿Qué pide? En ese tiempo no había medicinas como hoy, sino se utilizaban remedios caseros. ¿Sabe que? Oiga, váyase y tráigase el fruto, tráigase un poco de vino para su mal de estómago. Es como tomarse un Alka-Seltzer, es como tomarse un Pepto-Bismol. Y sabe que tenga, mire, cómprese el vino para que ande mejor de su estómago. Nada más que antes de tomarse el vino, ore y diga, Señor, en nombre de Jesús, pues va el vinito para adentro, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo le recomienda eso a Timoteo, ¿no? No le dice, Timoteo, no se te olvide tomarte vino por tu mal de estómago que tienes, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Le incitaba a ser borrachito. Y entonces, de repente Bernabé, ¿recuerdan? ¿Alguien sabe quién fue Bernabé? ¿Sí? Hermano Philly, ¿recuerdas quién fue Bernabé, Cholita? No, ¿quién fue Bernabé, hermano Philly? Pues uno de los discípulos de Pablo, San Pablo. Ok. Bernabé fue parte de los primeros discípulos del Señor Jesús. De hecho, algunos le conocían también como el apóstol, o lo tomaban en cuenta como apóstol, aunque no era parte de los 12.
Y entonces Bernabé amaba tanto a Dios que tenía una propiedad. La vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Bernabé se quedó sin dónde vivir. Pero él amaba al Señor, él amaba la obra. Y le dijo, Pedro, ahí está, mira. El terreno me costó $1,000, ahí están los $1,000. Ahí tú sabes para dónde, ¿no? Y tú, Bernabé, no, yo ya tengo, el Señor me suple. O saben que si yo voy acá, yo voy allá, el Señor me suplirá. O si yo voy aquí o yo voy allá, nada más denme para ahora sí para el pasaje. Y yo de ahí en fuera, el Señor me va a bendecir, ¿no? Y entonces, por ahí alguien, una pareja, que a ver si les voy a decir y a ver si se acuerdan cómo se llaman, esa pareja, dijeron, oye, pues Bernabé hizo esto, y si también nosotros lo hacemos, pero ¿cómo? Pues vamos a vender, tenemos un terreno, vamos a venderlo. Oye, sí, vamos a dárselo a Dios, vamos a darle las ganancias del terreno a los apóstoles para que repartan el dinero, ¿no? Y vendieron el dinero. Entonces, vendieron el terreno, sí, cierto, vendieron el terreno, y ya cuando tuvieron el precio, el dinero del terreno, pues oigan, tener dinero en las manos es tentación para la mayoría de personas. Vieron y dijeron, oye, pero ¿qué pasa si Dios no nos suple? No. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a ver, si el terreno costó $1,000, pues tú da 900 y nosotros nos quedamos con $100. O da 700 y nos quedamos con $300. Y entonces van con Pedro y le dice el marido, ¿sabes qué, Pedro? Aquí están los $700 del terreno que vendimos. Y entonces Ananías le da los $700 a Pedro, le dice, ¿sabes qué? Aquí está. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mejor dicho, movido por el Espíritu Santo, sensible espiritualmente, le pregunta y dice, ok, gracias. Y le dice, oye, $700 fue lo que les costó el terreno. ¿Y qué le dijo Ananías? Le dice, sí, $700. No me lo dice la Biblia, pero yo imagino esto. O sea, oye, seguro que fueron 700. Es que a Bernabé vendió uno más chico y le dieron más. No, sí, Pedro, $700. Seguro. Sí. $700, Pedro. Y entonces el Espíritu Santo abrió la boca de Pedro. ¿Y qué le dijo? Por cuanto has engañado al Espíritu Santo, hoy mismo estos jóvenes que están aquí te van a ir a enterrar. No. ¿Y qué pasó en el momento? ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dijo Pedro? ¡Fuas! Ananías al suelo. Ahí vemos nuevamente el mismo Dios del Antiguo Testamento estando en el Nuevo Testamento, actuando con esa sensibilidad, moviendo a los apóstoles del Señor. No. Llega Ananías y le dice, oye, ¿dónde está? Perdón, llega Safira y dice, oigan, ¿no han visto a mi esposo Ananías? ¿Y qué? Y entonces le dice Pedro, ¿tú eres la esposa de Ananías? Y le dice Zafira, sí, yo soy la esposa. Oye, a ver, ven, aprovechando que está, mira, tu marido vendió la propiedad y me dio $700. ¿Estos $700 fue lo que les costó la propiedad? ¿Y qué dijo Zafira? Sí, 700. Se imagina, y aquí la mano, aquí ni más ni menos, y aquí la mano guardando los otros $300, ¿no? Exactamente. No, sí, $700. ¿Segura, Zafira? Sí. ¿Por qué? No, yo les pregunto. Es que es la misma cantidad que me dijo tu esposo. Es un ejemplo, ¿no? Pero es la misma cantidad que me dijo tu esposo. Sí, es que fue el precio que nos costó. Y entonces Pedro, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, habla y dice, mira, ¿ves a estos jóvenes que van entrando de la puerta? Así dice, vienen de ir a enterrar a tu esposo. Y ahora mismo, por haberle mentido al Espíritu Santo, también ellos te van a enterrar a ti. ¡Fas! Cae Zafira. Y lo tuvieron que ir a enterrar. Entonces vemos ahí al mismísimo Dios del Antiguo Testamento con esa ira de quienes se burlan de él, de quienes lo quieren tentar, o dice Hebreos, que nadie puede tentar a Dios, pero quieren poner a prueba al Señor, actuando dentro de la iglesia, movido por medio de sus discípulos y sus seguidores. No, pero es que aún así vemos que también el mismo Dios amoroso del Nuevo Testamento también se encontraba en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús fue y predicó
Y dijo, fue y predicó una de las aldeas, no me acuerdo el nombre de la aldea, y la gente no creyó su mensaje. A Tiro y a Sidón me parece. Va y predica y no le creen el mensaje a Jesús. Y entonces voltea y les dice, de cierto les digo, que si esto se hubiera predicado en Sodoma y en Gomorra, hasta el día de hoy, esas ciudades se hubieran arrepentido y las ciudades seguirían de pie, ¿no? Pero por cuanto no creyeron a esta predicación, porque Jonás predicó en Nínive y se arrepintieron. Y aquí, uno mayor que Jonás. Por cuanto no aceptaron la palabra ni la predicación, de cierto les digo que el castigo en el día final para estas va a ser más severo que para Sodoma y para Gomorra. Ay, Señor. No, pues como que se nos olvidó, ¿no? Que Jesús era... ¿Qué pasó, Jesús? No, que amor y paz, ¿verdad? No, lo que pasa es que Dios va a buscar al ser humano. Pero si el ser humano rechaza de todo corazón a Dios, y como leemos aquí en Romanos, en su capítulo 1, versículo 20, dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza visible, naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Y el versículo 22, ¿cómo dice el versículo 22? Hermano Philly. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así dice. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que ellos mismos creían que eran sabios, pero su misma sabiduría, porque decían, no, este no es el Mesías. El Mesías tiene que cumplir con esto, que aquí, que allá. Esto no es el Mesías. Como ellos mismos dijeron, es que sabemos mucho sobre el Mesías que va a venir, este no es. Se volvieron necios. Y si lo quiere ver, el versículo 21 nos dice qué fue lo que pasó con ellos. ¿Qué pasó en el versículo 21, Chalera? En el nombre de Jesús, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Exactamente, en la Reina Valera contemporánea dice, su corazón se llenó de oscuridad. Vean nomás qué tremendo. Entonces nos damos cuenta que por qué no tenían excusa, ¿no? Ahora, pero el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento, que salva, perdona, ama, corrige, también está en el Nuevo Testamento. El ejemplo más claro es el de Nínive, porque le voy a decir algo, Nínive era una ciudad pecadora, idólatra, casi como Sodoma y Gomorra, casi. Pero Dios dijo, voy a darle un chance a Nínive, ¿no? Por ahí buscó a alguien y le dijo, a ver, tú, prietecito, tú, te voy a utilizar para que vayas y les prediques a Nínive. ¿Cómo te llamas? Jesús, ¿no? No, tampoco. ¿Cómo se llamaba al que Dios le habló para que fuera a predicar a Nínive? ¿Cómo? ¿Jonás? Exactamente, se llamaba Jonás. ¿No? A ver, Jonás, ve y predica a Nínive. ¿Y qué le dijo Jonás? No voy. Exactamente, se negó. Y no quiso ir Jonás. Esa es una historia para otra ocasión. El chiste es que Dios hace que Jonás vaya y predique a Nínive. ¿Por cuánto tiempo estuvo predicando Jonás en Nínive? Dice la Biblia, me parece que en la Reina Valera, que la ciudad era tan grande que creo que se necesitaban 3 días para recorrerla de punta a punta. Creo. No recuerdo muy bien, puede ser que esté equivocado. Pero al final de cuentas, a mí no me interesa qué tan grande era la ciudad. A mí lo que me interesa es el hecho que hizo Jonás. Jonás predicó a Nínive, ¿y qué les decía Jonás? Viene destrucción. Arrepiéntanse porque Dios va a destruir Nínive, ¿no? Y por ahí empezaron a escuchar en las calles. Uy, ahí anda un tal Jonás diciendo que va a haber destrucción.
Y llegó esa predicación hasta oídos del rey de Nínive, ¿no? ¿Y qué pasó cuando el rey de Nínive oyó esto? ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo que pasó? Se arrepintió, ¿no? El rey de Nínive. Y decretó, dijo, a partir de mañana todos los quiero vestidos de cilicio. Rasguen sus ropas y arrepintámonos de todos nuestros males. Se arrepintieron. Llegó el día en el que se cumplió la predicación de Jonás. Jonás subió a una montaña, ahí esperando a que Dios destruyera la ciudad de Nínive. Y vio que dieran las 8 de la mañana y no se destruía Nínive. Dieron las 11, nada, ya mediodía y no se destruye. Ni señales se ve, ¿no? Ay, son las 4 de la tarde y nada. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No que se iba a destruir Nínive? ¿Qué pasó? Que Dios perdonó a la ciudad de Nínive. ¿De qué la perdonó? De su destrucción. Entonces, Dios perdona a la ciudad de Nínive. Así como perdonó al ladrón que murió al lado de Jesús, ¿no? ¿Por qué perdonó a uno y al otro no? A ver, ¿por qué? O sea, ahí los casos son muy parecidos, son muy similares, ¿no? Ahí vemos la compasión y amor de Dios y también su ira y su juicio, ¿no? Con Jesús murieron 2 ladrones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban ahí con Jesús 2 ladrones? ¿Por qué? Porque habían robado, habían matado, habían hecho algo que su condena era la crucifixión. Y la crucifixión era una condena máxima. Sí, pues eran ladrones, dice la Biblia, ¿no? Se habían cometido algún delito grave. Amén, exactamente. Entonces resulta que uno se burla de Jesús, ¿no? Órale, pues tú que dices que eres el Hijo de Dios, bájate y de paso bájanos a nosotros, ¿no? Sálvate y sálvanos. Sálvate a ti mismo. Bueno, sálvate y sálvanos. Esa fue la actitud de uno. Y la actitud del otro fue todo lo contrario. Le decías que cómo es posible que se te ocurra hablar de esa manera. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. No ha hecho nada malo para estar en esta situación, ¿no? Y le dijo, Señor, solamente te pido que te acuerdes con quién moriste. Que te acuerdes de mí cuando entres a tu reino. Acuérdate de con quién moriste, Jesús. Y Jesús, ¿qué le dijo a este ladrón arrepentido? En este te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Exactamente, hasta lo hemos visto cuando hacen las representaciones ahí en la tele y todo eso, ¿no? Es cierto, te digo que hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Y al otro, ¿qué le dijo? ¿Por qué no le dijo lo mismo Jesús al otro? Si Jesús es un Dios amoroso, alguien que perdona, ¿no? ¿Por qué al otro no le dijo lo mismo? Porque el otro no se arrepintió, no hubo arrepentimiento. Exactamente, no hubo arrepentimiento de todo corazón. Él se creyó sabio y se volvió necio. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Vamos a ir a 2 de Timoteo en su capítulo 3, de favor. 2 de Timoteo. Exactamente, en 2 de Timoteo, en su capítulo número 3, ahorita, a ver. 2 de Timoteo en su capítulo número 3. Nos damos cuenta que el hecho de poder conocer a Dios es que nos podemos dar cuenta de cómo, o el Señor nos enseña, nos revela Si quiere el apoyo, hermanita. cómo es Dios en su carácter. Ay, chavalita, apóyale para Y Ya, cuando 2 de conocemos, Timoteo 3, ¿ya? y cuando conocemos, vamos conociendo el carácter de Dios. Y que en su carácter Dios nunca ha cambiado, sigue siendo el mismo. El detalle está en que solamente hemos leído de la Biblia muy poco. Hemos leído de los evangelios muy poco. Y lo que hemos leído, si hemos leído todos los evangelios, no le hemos prestado atención a las palabras de Jesús, porque les tenemos en la mente, nos creamos una imagen o de un Jesús que perdona y que ama, ¿no? Pero también tenemos que tener en la mente una imagen de un Jesús que también le dice a Pedro, ¿sabes qué? Estás hablando como Satanás, o hazte a un lado, Satanás.
el Señor te reprenda, Satanás, dependiendo de la versión que usted lea, ¿no? Porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino piensas nomás en los planes del ser humano, ¿no? O sea, que digan que Jesús le diga a Pedro, Satanás, uf, a su roca, a su piedra, perdón. Porque de hecho Jesús fue el que le cambió el nombre a Pedro, ¿no? ¿Cómo se llamaba todo esto? ¿Cómo se llamaba Pedro? Maita Isabel. Pedro. Santo, ¿no? Maita Zenaida, ¿cómo se llamaba Pedro? No. Una Rosita. Simón. Exactamente, se llamaba Simón, Pedro. hijo de. Jonás. Exactamente. Ya no te llamarás Pedro, ahora te llamarás No sé. Santo. A partir de ahora, Simón, no te llamarás más Simón, sino será tu nombre Pedro. Pedro. Es, bueno, él lo dice el Señor, es Cefas, que significa Pedro. ¿Por qué? Porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino por la afirmación que hace Pedro, que hace unas semanas lo platicamos, o hace unos meses, ¿no? Si a Pedro, que era su piedra, antes de morir Jesús le dijo Satanás, imagínate nada más. Qué tremendo, ¿no? Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, en el versículo número 14. Perdón, versículo 13 y 14 dice: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí. 13, 14, 15. Sí, así es, hasta ahí nada más. Nos damos cuenta que Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: es que Timoteo, o sea, necesito que tú conoces la Biblia, que tú persistas. ¿Capítulo qué, Marta? Capítulo 3. Y Pablo le dice esto, o sea, tú persiste y busca de las escrituras de Dios para que seas sabio, ¿no? ¿No le dice así? Primeramente para que seas sabio, y esa sabiduría te lleva a la salvación. Y no es tan difícil alcanzar la sabiduría para ser salvos. Porque para eso, para ser salvos, ¿qué necesitamos? Creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero para creer en Cristo Jesús necesitamos otro requisito. ¿Cuál? Conocerlo. ¿Y cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Por medio de su palabra. Exactamente, por medio de su palabra, leyendo las escrituras. ¿De qué otra manera podemos conocer a Jesús? Aparte de leer la Biblia, orando. Exactamente, por medio de su palabra y la oración, que son las bases o son las columnas, junto con otra columna que es el congregarse. Esas columnas son la base de nuestra fe. Ya después, una vez que nosotros creemos en Jesús, vienen las obras. No podemos primero tener buenas obras y después creer en Jesús, no. Primero creemos en Jesús y después vienen las buenas obras como el fruto de nuestra salvación. Pero también, si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar que es Jesús hablando a las iglesias, ¿no? A partir del capítulo número 3, Jesús le habla a las iglesias y se escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, ¿no? Y primero les dice: yo conozco tus obras. Y empieza a ver la debilidad del ser humano, ¿no? Pero también le dice: pero también tengo contra ti esto. Y si no te arrepientes, va a pasar esto. Vemos el mismo Dios del Antiguo Testamento, que cuando se enoja corrige, y si no aceptamos su corrección, nos disciplina. Y si no aceptamos la disciplina del Señor,
ni su corrección, pues ya somos hijos de perdición y estamos exactamente encaminándonos hacia su ira. Pero también dice, pero si lo haces y ganas, a los que perseveran, y vienen, ¿no?, las recompensas en cada uno de los mensajes a las iglesias. Y estamos hablando del mismo Dios, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, para poder entender, y cuando usted sienta que Dios en el Antiguo es distinto al Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios, porque solamente hay un solo Dios, hay un solo Creador, y solamente tenemos un solo mediador. Entonces es necesario que podamos leer las Sagradas Escrituras de principio a fin, de poder leer el librito en un año. Si alguien se lo dispone, en un año lo puede leer. Con que le dedicáramos 1 hora de lectura diaria a la palabra de Dios, en 10 meses, en 10 meses terminamos de leer las Sagradas Escrituras. En 10 meses. Simplemente a veces nos hemos aventado los maratones o las películas, las novelas. Hay novelas que ya hemos visto 2, 3 veces. Yo me acuerdo que conocí hermanas que estaban viendo una que se llamaba una novela llamada Marimar, y era como la 3ª ocasión que la estaban pasando en la televisión y la seguían viendo. Entonces, si tenemos a veces tiempo en la casa para eso, para los programas, para esto, para no sé, para barrer, para jugar, pues para cualquier cosa, si podemos darnos una oportunidad, un tiempo para leer y conocer a ese Dios misterioso del Antiguo Testamento, que parece que cambia en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no cambia, sino que solamente nos hace falta conocerlo más por medio de su palabra. Amén. Vamos a dejar este tema por aquí y vamos a orar para que el Señor nos ayude a retener esta enseñanza del día de hoy. Amén. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, en esta preciosa noche. Muchas gracias, Dios mío, por haber traído este tema tan esencial, tan hermoso, Señor, a tu iglesia. Le ruego, Señor, que usted toque la vida y el corazón de las personas que en esta noche han escuchado esta palabra suya, y que pueda usted, Señor, encender esa llama del conocimiento que le busca, Señor, día y noche por medio de su palabra. La única que nos ayuda a cambiar, la única que nos ayuda a renovarnos, la única que nos ayuda a